Gloria al Señor. Reciban un saludo fraternos en esta tarde, queridos hermanos y amigos que están presentes. Es un gozo para mí, mi esposa que me acompaña, compartir esta tarde. Gracias a Dios por la vida que nos da, por la oportunidad de servirle, por la invitación del pastor y por la gentileza de este equipo de líderes que tan amorosamente nos reciben, nos ayudan y nos hacen estar como en casa. Es impresionante y a mí me agrada sobremanera la manera en que ustedes adoran a Dios, alaban a Dios. Con qué pasión, con qué libertad, con el corazón en la mano, adorando al Dios que te hizo libre para adorarle, para servirle. Les felicito, hermanos, cada vez que lo hacen así, algo tiene que suceder en el reino espiritual. Se movilizan los ángeles, se unen a la iglesia que alaba y en todo Jesucristo es glorificado. Es por eso que tenemos en esta tarde la libertad de reunirnos, de alabar a Dios, de confesar el nombre de Cristo y de disfrutar del amor de los hermanos. Así se edifica la iglesia y así nos animamos los unos a los otros a seguir adelante. Así que hágalo siempre con total libertad, abriendo su corazón y dejando que Dios ministre a su necesidad personal. En esta tarde me propongo reflexionar sobre un tema que es de mucha actualidad. Quiero referirles la historia de Joan Manuel Serrat, un cantante barcelonés que inició su carrera dentro del movimiento de la Nova Canción Catalana a mediados de los años 1960 en la España franquista de entonces. Serrat se hizo muy conocido en el mundo hispano porque convirtió en una voz emblemática la conciencia social de aquel momento, unió la poesía con la canción popular y todo el mundo, en el mundo hispano, cantaba o conocía las canciones de Serrat. Quiero referirte que a finales de esa década de los 60, él compuso una canción que tituló Fiesta. En esa canción él retrata a un vecindario que escapa momentáneamente de su realidad para disfrutar de una noche de juerga. El autor da una semblanza de la situación y luego hace una invitación muy emocionante. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Continuó la historia, continuó su dialogar y al final él tiene una historia completamente diferente que contar. Algo nostálgico, porque él termina con un despertar a la realidad. Y dice al final de su canción, se acabó. El sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Y esta transición refleja una verdad universal. Tras una celebración gozosa, tras una fiesta agradable, la realidad nos devuelve a una vida difícil y demandante. Por eso en esta tarde me atrevo a puntualizar esta gran verdad. La realidad del mundo actual nos indica que se acabó la fiesta. Para adelantarme en este decursar de la meditación de la tarde, quiero orar y pedirle, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender tu palabra. Dirígele al corazón necesitado. Disponle
para recibirla, obedecerla y aplicarla a su vida. Toma tú el control de toda situación que esté ajena a tu voluntad y cumple tu propósito. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre. Amén y amén. Sí, hermano, amigo, las evidencias del momento nos indican que no vivimos en tiempos de fiesta, sino de un lamentable y doloroso presente. Nada más que miren alrededor y escuchen las noticias y se darán cuenta. Ya pasó en la historia del cristianismo un hecho singular. Resulta que Jesús reclutó a sus discípulos, a sus primeros discípulos, y los sometió a un entrenamiento. Ese entrenamiento realmente fue como una gran fiesta para ellos. Aprendieron a reconocer la impronta de Dios en su creación. De momento aquel lirio del valle o aquella ave que cantaba despreocupada se convertían en testimonios de la bondad de Dios y de su fiel provisión. Andar con Jesús era llenarse de una capacidad de entender la obra de Dios a través de lo que luego los teólogos llamaron la revelación natural. Pero también aprendieron a interpretar el verdadero mensaje de la Torá. Jesús enseñaba de una manera diferente. Los rabinos usaban la halakha, que era precisamente la interpretación de la ley con sus derivaciones teológicas y su aplicación a la vida diaria. Pero Jesús iba más allá. Parecía como que se la conocía toda, hasta la última tilde. Hablaba con tanta gracia, con tanta autoridad. Nadie había enseñado como él. Y las ilustraciones, la Haggadah se había quedado corta, que era el compendio de las ilustraciones que usaban los rabinos para explicar el significado de la ley. Pero Jesús iba más allá. Qué deleite, qué agradable. De pronto, aquel camino estrecho se convirtió en una verdad y el ancho una advertencia. El surco en el campo se convertía en un desafío y hasta las olas del mar y el viento recio demostraban la autoridad de aquel que les enseñaba. Aprendieron a interpretar el verdadero significado de la Torá, pero también aprendieron a vivir bajo los principios espirituales de la ley. La ley dejó de ser para ellos el cepo que lo aprisionaba, la forma religiosa vacía de contenido, para convertirse en el camino que le llevaría a la plenitud de la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Era diferente. Definitivamente nadie quería perderse un solo momento. Hasta los niños pequeños iban con su merienda a escucharle. Por horas y horas estaban disfrutando de una verdadera fiesta. Pero como siempre sucede, cuando los hijos de Dios se gozan, los opositores se enojan. Y cierto día, algunas personas le dijeron a Jesús: los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? Esto no era una simple observación, era una acusación de fondo. Es que el ayuno era visto por entonces como una virtud suprema de un judío y era una muestra de piedad. Por lo tanto, cuando dejaban de hacerlo, se consideraba una falta de respeto hacia Dios. Estos discípulos estaban siendo cuestionados en su autenticidad y el propio magisterio de Jesús estaba puesto en evidencia porque ellos no respetaban las tradiciones que les habían enseñado sus maestros. Pero Jesús responde, pero no responde con argumentos teológicos, no se enreda en una discusión teológica, simplemente apela a una metáfora de un profundo contenido social. Toma una boda judía del siglo I para ilustrar lo que iba a defender la actitud de sus discípulos. Y esta pregunta retórica Jesús hace: ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán.
Los rabinos enseñaban que las bodas tenían prioridad incluso sobre muchas obligaciones religiosas. Hasta en tiempos de guerra del antiguo Israel, a los recién casados los liberaban del servicio para que quedara en casa atendiendo a su recién casada y preservando su posteridad. La boda era un evento, sin lugar a duda, de importancia en aquel pueblo. Ayunar, por el contrario, en la cultura judía, el ayuno era señal de duelo, de tristeza, de quebranto. Las bodas marcaban el momento supremo de regocijo. Por lo tanto, ayunar durante la celebración de una boda era una ofensa al anfitrión y un rechazo a la hospitalidad. Así justificaba Jesús. No podrían ayunar cuando era el momento de festejar. Y Jesús explica mucho más allá la razón de por qué se abstenían del ayuno sus discípulos. Mientras el novio, que era Jesús, estaba presente, no era tiempo de luto, sino de regocijo. Es que la imagen de una boda es un símbolo que en el Antiguo Testamento se utiliza a menudo para describir la relación de Dios con su pueblo. Y Jesús aprovecha la ocasión para colocarse en la posición del novio. No sé si se dieron cuenta sus opositores, pero se estaba colocando en la posición de aquel novio que era Dios. Y al mismo tiempo aprovechó la ocasión para hacer el primer anuncio del sufrimiento que habría de venir, el sufrimiento que tendría que soportar. Jesús dijo: cuando les quiten al novio, entonces sí ayunarán. Los discípulos al parecer no entendieron que su fiesta estaba por terminar. Y pasaron algunos eventos más y algunos meses más. Y ellos seguían aferrados a la fiesta sin darse cuenta que estaba por terminar. Cuando llegaron a Getsemaní, se quedaron dormidos y no pudieron velar con su Señor. Hermano, amigo, es peligroso, realmente es peligroso seguir de fiesta cuando es tiempo de ayunar. Es peligroso descuidar lo que tenemos que cuidar para simplemente postergar el momento de buscar a Dios con intensidad y con mayor ahínco. El alcance de esta metáfora de Jesús es significativo. Sucede que una boda judía del siglo I no era un evento de un solo día. Era todo un proceso que se desarrollaba en 2 etapas. Esas 2 etapas estaban separadas por un periodo de tiempo de espera. La primera de la etapa, como se consideraba el compromiso formal. Allí se reunían las 2 familias y tenían un acuerdo legal. En ese acuerdo se entregaba la dote de la novia, que era el regalo del padre, un aporte al nuevo matrimonio, y también se pagaba el precio que se había fijado a la novia, en una retribución al padre de ella por haberle quitado a su hija. Esa era una parte del contrato. Pero luego también se firmaba un documento que era un contrato matrimonial, en lo que se establecían los derechos de la novia y las obligaciones del novio, incluida la provisión que él le dejaría en caso de divorcio o de viudez. Luego venía el periodo de espera. Luego de esta primera etapa, la novia permanecía en la casa de su padre durante aproximadamente 1 año, tal vez más, para demostrar su fidelidad a su novio, para demostrar que no estaba en estado, ni quedaría en estado de ningún otro hombre, sino esperando a su novio. En ese estado fue que estaba María, ¿recuerdan? En ese momento estaba María cuando se le apareció el ángel anunciando el nacimiento de un ser divino. Mientras que se producía la espera, el novio regresaba a la casa de su padre para preparar las habitaciones nupciales, el lugar donde traería a su novia a vivir en la casa de su padre. Aquí estaban los 2 momentos. Y precisamente, en esta ocasión,
El novio no pudo ir a buscar a su novia porque lo mataron antes de que pudiera cumplir la segunda etapa. La novia se quedó esperando su regreso. La fiesta de la boda quedó inconclusa. Ya Jesús había advertido a sus discípulos: se acerca el tiempo en que desearán ver al Hijo del Hombre, el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Desde entonces y hasta ahora, el novio está esperando en la casa de su padre hasta el momento en que su padre le indique que llegó el momento para recoger a su novia. Él no se ha olvidado de su novia. Isaías le decía al pueblo: yo nunca me olvidaré de ti. En mis manos te tengo grabada. Te tengo esculpida en mis manos. Y si tú tuvieras la oportunidad de ver las manos de Jesús ahora, verías allí la marca con que él selló su pacto con su novia. Tomás las vio y creyó. Nosotros no las hemos visto, pero creemos. Y un día podremos ver a nuestro Señor cara a cara, como ustedes cantaron en esta tarde. Le conoceremos, disfrutaremos de Él, disfrutaremos de su presencia. Pero la boda quedó inconclusa. ¿Qué pasó? La persecución interrumpió la fiesta. Jesús advirtió a sus discípulos: los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Y la persecución contra la iglesia primitiva marcó el inicio del clamor. Cuando Juan y Pedro estaban predicando y Dios haciendo señales y milagros, el concilio, la máxima dirección del judaísmo del momento, los llamó y los amenazó y les prohibió hablar, seguir hablando de Jesús en todo aquel tiempo. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos oraron a Dios y dijeron: oh Señor soberano, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de su santo siervo Jesús. Y dice la historia bíblica que después que ellos hicieron esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron con valentía la palabra de Dios. Una oración a tiempo es la solución a los problemas que trae la oposición del enemigo. El pastor Paul David Tripp afirma que la oración es ese lugar sagrado donde la adoración más profunda, las necesidades más profundas y las confesiones más sinceras se entrelazan con la grandeza y la gloria del amor divino. La oración es ese rincón que me permite compartir con Dios mis problemas. Una oración nacida de un alma sufriente, acompañada por lágrimas, pero con una intensidad de fe, es suficiente para que salga fortalecido el creyente y seguir adelante con valentía, predicando la palabra, anunciando la palabra. Hermanos, voy a repetirle mi misma declaración del principio. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Y necesitamos orar y ayunar. La realidad del mundo actual indica que la fiesta terminó y ha comenzado un tiempo de gran lamento y dolor. Hay mucha gente sufriendo en el mundo entero y no hay soluciones para ese dolor. Hay mucha gente quebrantada y los problemas siguen de mal en peor. Una situación dramática a nivel global exige entonces que la iglesia ore, que la iglesia ayune, que la iglesia esté alerta. La persecución aumenta. Miren, la organización humanitaria World Watch List y la organización Puertas Abiertas reportan el incremento acelerado de persecución o discriminación de cristianos en todo el mundo. Las cifras son alarmantes. Una religión anticristiana
después de conquistar numerosos países del Medio Oriente y de África, ahora se extiende hacia la conquista de Occidente, Europa, Estados Unidos y hasta América Latina. Naciones occidentales originalmente cristianas ahora prohíben la práctica pública del cristianismo mientras toleran celebraciones anticristianas. Paradójicamente, a la izquierda de la humanidad, la izquierda progresista, le abre puertas y los saluda con alegría, a pesar de que comparten visiones completamente opuestas del mundo. Incluso se dice, pretendidamente, que hasta en el Vaticano se ha abierto un salón para que los académicos de esa religión puedan hacer sus oraciones y sus convocaciones. Se está formando ante nuestros propios ojos la gran religión mundial, una religión profundamente anticristiana, una religión que se opone a todo lo que se llama Dios y que por causa de tu fe en Jesucristo estaría dispuesto también a arruinar tu propia vida. No solo los cristianos, también se incrementa la hostilidad hacia Israel. Según la encuesta de Pew Research Center, realizada en la primavera del 25, en 20 de los 24 países encuestados, la mayoría tiene una visión desfavorable de Israel. La encuesta más reciente de la organización Gallup mostró que el 33% de los estadounidenses ahora favorecen a los palestinos más que en cualquier otro momento de la historia. No cabe duda, a los cristianos se nos acabó la fiesta. Llegó el momento de ayunar y orar. No te estoy alarmando, te estoy advirtiendo que reconozca los tiempos y las vocaciones. Mira alrededor, oye las noticias, evalúa, contrapón todo eso que oyes contra el panorama de la Biblia y te darás cuenta que hay algo que está muy próximo a ocurrir y que no es el momento de celebrar, sino de ayunar y orar. ¿Por qué tenemos que orar? Diríamos. Bueno, en primer lugar, para ser librados del enemigo. Los cristianos primitivos oraron: Señor, mira sus amenazas, escucha sus amenazas, encárgate de esta situación, en otras palabras. Luego pidieron a Dios la intervención, que le diera valor, mucha valentía para predicar la palabra a pesar de las amenazas. Y pidieron más, que mientras ellos predicaban, Dios extendiera su mano de poder para que el mundo conociera que hay un Dios poderoso que es capaz de cambiar la historia y de intervenir a tiempo en cualquier situación. ¿Por qué debemos orar? Debemos orar para que Dios nos dé a nosotros esa misma valentía, ese mucho valor para predicar la palabra. Debemos orar para que Dios siga haciendo señales, milagros, poderosos en el nombre de Jesús. Debemos orar para no caer en tentación, porque la carne sigue siendo débil. Todavía seguimos siendo débiles. Debemos orar como oraba el apóstol Pablo, para que Dios fortalezca nuestro corazón, para que esté sin culpa y sea santo al estar delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo el pueblo, con todo su pueblo santo. Esa es una realidad tangible. Debemos orar. No sé cuánto tiempo le dedicas a la oración, pero no es un momento de rodillas o es un momento en la iglesia. Es un pensamiento continuo de oración, una comunicación constante con Dios, un conversar constante con Dios. Es la única manera de orar sin cesar, mantener a Dios presente en la mente y dispuesto el corazón para escuchar sus advertencias y recibir su ayuda. La realidad actual nos indica que al mundo se le está acabando la fiesta. Esta es una evidencia de lo certero que son las amonestaciones que la Biblia nos hace. Y tal
Y como el sol indicó el final de la fiesta de San Juan en aquella España mediterránea de la que nos habla hace rato, Jesús dejó una señal que indica el final de la fiesta mundana. Lo dijo así: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Toda la generación antediluviana pereció. Solamente 8 personas se salvaron porque creyeron el mensaje de advertencia de Dios. Pero todo lo demás fue barrido. Sus casas, sus pertenencias, sus familias, todo lo que tenían, todas sus fiestas se acabaron y no se dieron cuenta de lo que iba a suceder. Esto es una advertencia tremenda, hermano. Que no nos demos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Que oigamos la noticia y no la relacionemos con nuestra propia vida y con lo que queda por delante. Que no nos demos cuenta que son advertencias que debemos tener presente. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días del Noé. Esta sociedad moderna, tú lo sabes también como yo, repite la misma conducta de la antediluviana. Y nadie advierte. Todo el mundo reclama su derecho a disfrutar. Nadie advierte que el final se acerca. Así será. Precisamente así será cuando venga el Hijo del Hombre, dijo Jesús. Pero la Biblia nos asegura, escuchen bien, que la celebración inconclusa de las bodas del Cordero tendrán su cumplimiento cabal. Falta la celebración. Falta la segunda parte de aquel evento, de aquel proceso de boda. En esta segunda etapa, que era la culminación del proceso, se producía la unión física, el encuentro físico del novio con la novia. Y se producía la celebración pública, es decir, la fiesta. Después del tiempo de ese compromiso formal, el novio, acompañado por sus amigos varones, a los que llamaban hijos del novio o hijos del tálamo, regresaba a la casa de su padre para preparar las habitaciones nupciales. Y solo cuando su padre le decía que había llegado el momento oportuno, cuando todo estaba listo, le daba permiso para ir a buscar a la novia. Y entonces, al anochecer, con sus amigos, el novio y toda su comitiva de amigos, con antorchas y lámparas de aceite, recorrían las calles hasta la casa de la novia. Este era un evento público y alegre, anunciado a gritos. En la multitud se oían los gritos: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Y recordarán ustedes la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Aquí viene el novio, salgan a recibirlo, denle la bienvenida. Ese alboroto bajando por las calles en medio de la noche con antorchas, lámparas de aceite, llegaba a la casa del novio. Y allí se celebraba entonces la ceremonia nupcial y el encuentro del novio con la novia. Entonces el novio reclamaba a su novia y junto con su comitiva de doncellas, ellas todas regresaban en una procesión jubilosa a la casa del novio o al lugar del banquete. Y allí se celebraba entonces el banquete, que era un evento comunitario masivo, y todo el mundo vendría de la ciudad a celebrar. Podría durar 7 días o más. Recordarán ustedes las bodas de Caná, cuando Jesús hablaba y allí hizo su primer milagro. Todos venían y celebraban esa fiesta de 7 días o más. Había comida, había vino, había abundancia de todo. Era la celebración. ¿Se dan cuenta ustedes el simbolismo mesiánico? Desde el Antiguo Testamento, las bodas eran esa representación, esa metáfora poderosa para explicar la relación de Dios con Israel. Y los
escritores del Nuevo Testamento la retoman para presentar precisamente la relación de Cristo con su iglesia. La fiesta de aquellos primeros discípulos quedó inconclusa. El novio vino y se comprometió con la novia, pagó el precio exigido para adquirir a su novia, regresó a la casa de su padre a preparar el lugar donde estaría su novia, pero no pudo celebrar la fiesta de la boda. Esa fiesta quedó postergada, pero no inconclusa. No quedará olvidada. Es en su visión del Apocalipsis que el apóstol Juan relata que 24 ancianos y 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Y del trono salió una voz que dijo: alaben a nuestro Dios, todos los siervos, todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. El último de esas visiones dice que se oyó un grito, decía Juan, un grito como de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, el estruendo de un potente trueno que decían: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Pero hay un detalle. Dice Juan que el ángel que hablaba con él le dijo: escribe esto, benditos son los que están invitados a las cenas de la boda del Cordero. Benditos son los que están invitados. Aquí estamos nosotros mirando precisamente, hermano, la invitación a las bodas del Cordero. La noche está a punto de terminar, decía Pablo. El día de la salvación está a la puerta. El tiempo para la cena del Señor, a la boda del Cordero, se acerca. En consecuencia, debemos estar listos con las lámparas encendidas, como siervos que esperan a su Señor. Es hora de despojarse de las obras de la oscuridad y de la vida de compromiso mundanal. No podemos vivir en los dos mundos. No podemos ocuparnos de ese mal vivir, sino por el contrario, vivir plenamente como cristianos. La noche está por terminar. Definitivamente el día de salvación está cerca. Pronto se producirá el evento. El novio impaciente está diciendo: vengo pronto. Y la novia responde: sí, ven, Señor Jesús. Estamos a punto de entrar a las bodas del Cordero. No sé, hermano, si te has dado cuenta lo importante que es esta apelación para tu vida. No sé si te habrás dado cuenta que como en los días de Noé había gente que estaba inadvertida, nosotros tenemos la dicha de oír la palabra de Dios que nos alerta sobre esta importante preparación para la fiesta final. Se acabará el sufrimiento de la novia, se acabará la separación, nos encontraremos con Él y le conoceremos como somos conocidos. Cuando te encuentres con Jesús, vendrán las fiestas de nuevo. Te exhorto, iglesia, a que estés alerta y mantengas tu vida de búsqueda y de oración. Entiende que el momento es para estar dispuesto a aprovechar hasta el último instante por preparar tu vida y la de tu familia. Establece un tiempito de oración en tu casa, aunque sea 5 minutos, orándole que Dios te mantenga a ti listo para el evento que viene pronto. Y si tú, amigo o amiga, estás por primera vez, recuerda, la salvación está por llegar. El tiempo se está acabando y tú necesitas estar listo para las bodas del Cordero. Oremos. Padre, es en el nombre de Jesús que estamos orando, pidiéndote, Dios, que esta amonestación de hoy sirva para alertar nuestras vidas, para darnos a nosotros la orientación que necesitamos para mantener nuestras vidas dispuestas. Ayuda a cada persona aquí presente a que no olvide estas palabras y estas advertencias del propio Jesús. Como en los días de Noé, así será el día que vengas. Permite que todos estemos listos y preparados y que de toda esta congregación se extienda además la invitación a otros para que participemos juntos de la boda del Cordero.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén.